El día de hoy veremos otra característica, y esta característica es que da fruto. El verdadero cristiano da fruto. El día de hoy veremos eso, una característica más de un verdadero cristiano. Y para eso estaremos leyendo Juan capítulo 15 del 1 al 8. Y veremos sección verso a verso, como siempre lo hacemos, para entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y antes de compartir, oramos para pedir a Dios que nos hable. Pon en tu corazón en esta oración, dile a Dios: habla mi corazón, yo quiero escuchar y quiero que tú ministres mi vida. Así que vamos a orar. Dios, te doy gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Queremos que el día de este momento tú tomes el lugar. Espíritu Santo, tú habla, que tú puedas ser el que estés hablando a la iglesia. Quita toda distracción, quita todo lo que no sea tuyo. No permitas que ninguna palabra que no sea tuya salga de mi boca, y permite que tengamos un corazón dispuesto y abierto a recibir lo que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para este punto, Juan capítulo 15, Jesús está a punto de partir de este mundo. Está a punto de ir a dar su vida a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y está a punto también de entregar su vida. Y lo que hace es que se va a despedir. Y al momento que se quiere despedir de sus discípulos, les va a dar una enseñanza muy específica que el día de hoy vamos a ver. Y me dice ahí en Juan capítulo 15, me voy a brincar tantito al versículo 16. Juan 15, 16. Y mira lo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, y aquí viene el propósito, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Otra vez más, lo voy a volver a leer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. En este versículo puedo darme cuenta cuál es el propósito por el cual Dios nos ha escogido, porque Él nos ha elegido, y claramente está diciendo es para que el fruto, para que podamos llevar fruto, y un fruto que pueda permanecer. Ahora, al momento de que estamos escuchando este estudio, quizás la pregunta más obvia que pudiéramos empezar a meditar y decir: ¿qué tengo que hacer para poder llevar fruto? Y creo que esa pregunta es un error, porque esto no funciona en relación a lo que yo tengo que hacer, sino tiene que ver más en lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y el día de hoy, a través de estos versículos que veremos, vamos a ver dos condiciones primordiales que nosotros practicamos en Cristo o en Dios, y nos lleva a poder ser fructífero. El primero está del versículo 1 al versículo 3. Mira lo que dice de esta manera. Juan 15 del 1 al 3 dice: yo soy la vid y mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice ahí, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces hay dos ramas en las que estamos hablando de una vid. ¿Saben lo que es una vid, verdad? Es una planta de uva, ¿sí? Y hay dos tipos de ramas. Hay una rama que da fruto y hay una rama que no da fruto. Y claramente acabamos de leer que aquella que da fruto la va a limpiar. ¿Para qué? Para que pueda dar más fruto. Y la rama que no da fruto, dice ahí, serán quitados. Ahora la pregunta podemos decir, bueno, ¿y cómo se va a limpiar aquella rama que da fruto? Lo leímos en el versículo 3, dice
ya vosotros estáis limpios. Y me dice, ¿por qué estoy limpio? Dice, por la palabra que os he hablado. Antes de preguntarme cómo puedo dar fruto, debo preguntarme qué es lo que la palabra produce en mi vida. ¿Qué es lo que la palabra de Dios provoca en ti? Ustedes saben que como iglesia, si algo en lo que tanto nos enfocamos es en la palabra, en el estudio de la palabra, por eso estudiamos verso a verso. Pero lo importante es que cada uno de nosotros podamos aprender y discernir o distinguir el efecto que causa la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Porque es la palabra aquella que puede cambiarnos por completo. Si leemos, vamos tantito a Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Efesios capítulo 5. Dice de esta manera, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, haciendo una comparación entre el matrimonio y la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra es aquella que me limpia. La palabra es aquella que me puede transformar. La palabra es aquella que puede producir un cambio en mí. Pero lo primero que yo tengo que hacer es entregar mi vida a Dios, estar con Dios, para que la palabra pueda producir un efecto en cada uno de nosotros. Porque es en el momento en que cuando yo le entrego mi vida a Dios y yo estoy con Él, es el momento en que la palabra puede producir un efecto en nosotros. Yo estoy seguro que si ahorita les preguntara, díganme qué quisieran cambiar de su vida, qué es lo que no les gusta de su manera de ser, cada uno de nosotros pudiéramos decir muchas cosas que no nos gusta de cómo somos, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Y de repente pudiéramos llegar a una frustración porque a veces decimos, por más que intento no cambio, por más que me esfuerzo no cambio. Y tenemos que entender, lo hemos visto varias ocasiones, que el cambio no está en mi esfuerzo, mi cambio no está en mi poder o en mi sabiduría, sino que el cambio lo hace completamente Dios en mi vida. Es Él el que me puede cambiar. El hombre por sí solo no puede cambiar su vida, y es Dios el que lo puede cambiar. Pero ¿cómo Dios te va a cambiar? A veces pensamos que como venir a la iglesia, una oración, quizás unas lágrimas, ya voy a cambiar. Y eso es un inicio nada más. Pero si hay algo que puede cambiar mi vida, es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia no es un libro más del montón. No es como que pues a ver que leerla y se acabó. No, la palabra de Dios tiene poder y es aquella que puede transformar mi vida completamente. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si entendemos lo que la palabra de eficaz me muestra o me quiere decir, o sea, ¿qué sirve? ¿Sí? Es eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hablamos acerca de la palabra, que es como esta espada más cortante que toda espada de dos filos, me habla de una espada pequeña, una espada que no es para defenderse, para pelear, para dañar, para lastimar a alguien, sino más bien es tan pequeña con la cual esa espada puedo penetrarla dentro de mí y puede transformarme. O sea, es la palabra de Dios que cuando entra en mi vida, en mi cuerpo, va a doler. ¿Cuántas veces no has escuchado un mensaje? ¿Cuántas veces no has leído la palabra
y la palabra ha sido dura para nosotros, donde nos muestra que estamos mal, que tenemos que cambiar, que somos pecadores, que tengo que pedir perdón, y me lleva ¿a qué? A dolerme, a saber que estoy mal. Es la palabra que corta, pero también es la palabra que produce un efecto en cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios penetra nuestra vida, se debe notar. O sea, el estudiar la Biblia, el estudiar la palabra, el capacitarte, debe de producir un efecto en ti, si no, no tiene sentido. Es por eso la importancia de poder entender el valor de estudiar, de conocerla, de leerla. Les hago una pregunta que no me contesten, ¿sí? Quizás estamos ahorita al segundo día de la semana, empezando lunes, martes, y la pregunta sería: ¿cuántos de ustedes hasta este momento, fuera de la iglesia, han leído la Biblia? La pregunta también puede ser: a lo mejor ni Biblia tienen, me dan algunos, porque es más fácil a veces en el celular. Pero muchas veces usamos la Biblia solamente cuando voy a la reunión, cuando voy al estudio o cuando tengo una actividad. Pero de repente durante la semana, en mi actividad diaria, de repente decimos: no tengo tiempo para poder leer la Biblia. Y creo que es ahí el problema, que no le damos el valor que debe de tener la palabra de Dios en cada uno de nosotros. La palabra de Dios debe ser como el alimento. Es como si yo les dijera: ¿cuántos de ustedes no han comido desde el domingo? Y estoy seguro que ninguno de los que están aquí diría: no he comido. Todos a lo mejor ya almorzaron, y luego la comida, y aparte de la cena, la merienda, y otra comida, y otra comida, y eso es muy normal. Pero en la palabra de Dios muchas veces no le damos el valor. Mira, vamos a otro pasaje, Marcos capítulo 4 versículo 3 en adelante. Y esta es una historia conocida por ustedes, porque es la parábola del sembrador. Marcos 4:3 dice de esta manera: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto a camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Jesús está expresando este pasaje. El punto va a ser que no todos entendieron lo que Jesús estaba contando. Tanto así que van a pedir a Jesús que le explique esa parábola que él acaba de mencionar. Ahora, pareciera de repente que Jesús, a lo mejor alguien puede decir como que no era tan buen maestro porque no le entendieron. Pero la clave de esta historia está en la cercanía, porque mira lo que dice el versículo 10: y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, esto es importante, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y aquí va a empezar a explicar la parábola, pero no quiero brincar,
sino otra vez resaltar, Jesús está dando una parábola. Los que están ahí no la entendieron, tanto así que los que están cerca de él le dicen al maestro, explícanosla. Y Jesús le empieza a decir, ¿cómo que no la entendieron? Bueno, ustedes que están cerca lo van a entender. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una de las razones que muchas veces no leemos la Biblia es porque muchas veces decimos que no la entendemos. Pero la manera en que yo voy a entender la palabra de Dios es de la manera en que yo me esté acercando cada día a Él. Algo que nosotros enseñamos día a día es que tengamos nuestro devocional. En Navegantes, el punto principal de la enseñanza es el devocional. Porque lo que más nos interesa es que todos los días podamos acercarnos a Dios, podamos escuchar su voz y sepamos qué es lo que Él quiere para nosotros diariamente. Pero para poder hacerlo, tengo que acercarme a Él. Tengo que pasar tiempo buscándole para saber qué es lo que me quiere decir. Y aquí viene la explicación de la parábola. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El primer grupo de personas son aquellos que están lejos de Jesús, que cuando de repente alguien le habla de Dios o se les da la palabra, viene Satanás y de una manera tan sencilla les quita la palabra. Es aquellas personas que no produce, escúchame bien, porque a lo mejor nosotros podemos estar pasando por esto. Es aquellas personas que la palabra no les hace ningún efecto, no causa ninguna reacción y mucho menos va a producir un fruto en sus vidas. Y eso puede ser un peligro, porque puedes estar aquí escuchando el mensaje, escuchando lo que Dios quiere hablar en tu vida, y probablemente tú puedes estar pensando en otras cosas que Satanás está tratando de desviarte o engañarte. ¿Para qué? Para que la palabra no pueda producir un efecto sobre ti. Entonces, el primer grupo de personas es esa, que no causa ni un efecto en su vida. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. O sea, son personas que escuchan el mensaje, escuchan la palabra y sí, en un momento hay una reacción. Oye, es que buena palabra estuvo, ay, me gustó mucho, ay, Dios habló a mi vida. Y simplemente es un gusto, simplemente es un gozo a lo mejor por escucharlo, pero, dice el versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen las tribulaciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, el problema es esa. El problema es que no tienen raíz. Y si no están conectados a la tierra, a recibir los nutrientes, a recibir lo que deben de recibir como planta, se van a secar. Entonces, esas son personas simpatizantes, que de repente llegan a la iglesia, que de repente alguien los invita y bueno, un domingo de repente voy a la iglesia, de repente escucho una enseñanza, sí, se escucha muy padre, se gozan, les gustan, pero no están viviendo su vida en Cristo. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y alimentarte de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Tú puedes agarrar la palabra de Dios, la Biblia, y empezar a leer en el principio que Dios los cielos y la tierra y terminártela si quieres en un solo día. ¿Qué aprendiste? Nada, pero la leí. Pero puedes leer un versículo nada más y sacarle lo que Dios quiere hablar en tu vida, y puede transformar tu corazón, y es ahí donde tú te puedes dar cuenta que eso es lo que Dios quiere para ti. Verso 18.
Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Igual este grupo de personas son aquellos que escuchan la palabra, vienen a la iglesia, leen la Biblia, les gusta, pero como también tienen otros intereses, el trabajo, la escuela, los afanes, de repente comparten su vida con lo que es la palabra de Dios y de repente prefieren dejar a un lado lo que Dios le está diciendo por cumplir sus sueños, por cumplir sus planes, por seguir su trabajo y lo hacen a un lado. Y les da igual si escuchan a Cristo o no escuchan a Cristo. Les da igual si buscan a Dios o no buscan a Dios, si lo siguen o no. Es simplemente gente que se la pasa bien. A lo mejor hasta pueden ver la iglesia como un lugar social, simpatizante y nada más, pero no produce un efecto realmente en su vida. Y muchas veces nosotros pudiéramos llegar a estar en uno de estos grupos. Y el último, en el versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y luego dice ahí, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquel que recibe la palabra y produce un efecto en su vida, en automático van a poder producir un fruto, o la palabra va a producir un fruto en su vida. Es por eso que es importante que nosotros podamos, dice ahí, oyen la palabra, número 1, número 2, la reciben. Se dan cuenta que lo que Dios les está hablando. Y número 3, al final va a producir un fruto en cada uno de ellos. Son personas que vemos que cambian al momento que Dios les habla a través de su palabra. Y creo que lo han visto muchas veces, probablemente ustedes también lo han vivido diariamente, pero es, Dios te habla del perdón y reaccionas y vas y pides perdón. Dios te habla acerca de dejar algún vicio, algo mal, y lo dejas, inmediatamente Dios empieza a bendecirte. Es un momento donde Dios te habla, a lo mejor hasta que prediques, que enseñes o que ofrendes, y lo haces, diezmes, y a partir de ahí tú empiezas a ver la mano de Dios. Entonces, la primera punto, enfoque que vimos el día de hoy, o que estamos viendo el día de hoy, es el efecto que puede causar la palabra en ti, es la que va a llevar a que produzcas fruto. ¿Estamos? La segunda reacción, versículo 4, ahí en Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros pudiéramos querer preguntar, ¿qué tengo que hacer para producir fruto? Por sí solo no podemos. Una vez más lo estamos viendo. La manera de poder permanecer, o más bien dar fruto, es permaneciendo en Él. Dice este versículo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Yo sé que ya lo hemos visto otras ocasiones, pero por si alguien no se acuerda, ¿saben qué es un pámpano? ¿Y saben lo que es el pámpano o no? Yo soy la vid es la planta. El pámpano, ¿qué es? Es una ramita, ¿sí? Es un retoño. Otra vez voy a decir, el logotipo que tenemos como iglesia es una hoja de vid. La ramita que sale a un lado, ese es el pámpano. Y entre la hojita y la ramita hay como un puntito. A esa se le llama yema. Cuando esa yema está ahí, es de ahí donde va a salir el fruto. Entonces lo que está diciendo es, cuando una ramita, el pámpano, está pegado a la planta, puede llevar fruto. Pero si esa ramita la corto y la separo de la planta, ¿podrá tener fruto? En ningún momento va a poder tener fruto.
Porque al momento de arrancarla, de quitarla, no va a poder producir el fruto que iba a producir. Bueno, de la misma manera, el permanecer, lo que Dios Jesús dice, el permanecer en mí, me habla de habitar, dice ahí, es perseverar, persistir, morar o vivir. Y es entender algo: Jesús no te está invitando a vivir con Él. Jesús nos está invitando a vivir en Él. Hay una gran diferencia. El estar con Él, estar a un lado. El estar en Él es estar viviendo completamente en Él. Y entonces yo tengo que entender algo. Yo necesito, además de su palabra, necesito estar viviendo en Él todos los días de mi vida. Si yo soy esa ramita y me separo de Jesús, no puedo llevar fruto. Me estoy desprendiendo completamente de lo que Él pueda suplir, llenarme o bendecirme. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 2:20? Si quieren vamos para allá. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios me ama tanto, nos ama tanto, que se entregó por nosotros. Lo que Él nos pide ahora es que nosotros nos entreguemos a Él. Y no hay otra manera en que nosotros podamos vivir si no permanecemos todos los días con Él. La manera de poder dar fruto es el permanecer en Él. El momento de dar fruto es cuando Dios produce un efecto en nosotros y nosotros podemos vivir con Él. Regresemos ahí al versículo 7, Juan 15:7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ahí dice claramente: si mis palabras permanecen en vosotros. La pregunta sería: ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos estudiando la palabra de Dios? Vuelvo a decir, ¿qué tan importante es para ti? ¿Realmente el estudiar la Biblia es un deleite? ¿Sí o no? ¿Lo lees? ¿Lo estudias? ¿Estás aprendiendo? Les decía, creo que la semana pasada, muchas veces pensamos que y decimos, es que de repente no puedo dormir, y hasta te aconsejan, ¿sabes qué? Pues si no puedes dormir, agarra la Biblia, ponte a leer para que te duermas. Y mucha gente lo ve como algo medio, así como medio aburrido. Pero cuando tú le entiendes a la palabra y empiezas a ver lo grande que es y se convierte en un deleite, la palabra puede producir un cambio poderosamente en ti. Por eso es importante permanecer en la palabra, que la palabra permanezca en nosotros. ¿Alguien puede decir cuántos versículos se saben de memoria? Yo creo que cuando dice que la palabra permanezca en vosotros, quiere decir eso. ¿Cuántos de ustedes se saben más de 5 versículos de memoria? ¿Más de 10? ¿Más de 30? Ya van menos manos. ¿Quién se sabe un capítulo entero de la Biblia? ¿Sí? ¿Quién se sabe todos los libros de la Biblia de memoria? Los nombres de perdido, ¿verdad? Y algunos tenemos muchos años de cristiano. Hacemos ¿cómo se llama? La dinámica con el que está a tu lado. Dile un versículo de memoria, a ver. Dile un versículo de memoria al que está a tu lado, al que quieras. A ver si es cierto, ¿sí o no? Tan fácil, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no?
Yo soy mi pastor y nadie me faltará. Otro. Juan 3:16. Filipenses 4:13. Salmo 1. Salmo 100, 150. ¿Sí, más o menos lo saben o no? Creo que es importante que nosotros entendamos como iglesia la importancia de vivir y permanecer en la palabra. El memorizar, el conocer, el tener la Biblia presente, el que cuando tenga yo una situación o pueda aconsejar, yo le pueda decir un versículo. Y muchas veces decimos, mira, ay, no sé, en la Biblia dice algo así como que ayúdate que yo te ayudaré. Y la gente se lo cree, ¿no? Pero eso no viene en la palabra. Tienes que saber conocer la palabra para que esta palabra pueda producir un efecto en ti. Entonces dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Y luego dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y yo puedo aprender algo. El permanecer en Dios, el permanecer en su palabra, te va a llevar a tener una vida de oración. Es importantísimo. Aquella gente que llega a decir, yo oro mucho y no leo la palabra, ahí hay un problema. Porque entonces, ¿qué oras? O al revés, yo leo pero no oro, hay un problema. Porque entonces, ¿qué estás respondiendo? Si algo enseñamos nosotros en los devocionales es que primeramente Dios me habla a través de su palabra y luego yo le respondo en lo que Él me ha dicho, porque es una conversación. Y eso es importante para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a que nuestra vida tiene que ser una vida de oración, basado en la palabra, basado conforme a lo que Jesús dice. Y entonces tiene sentido lo que aquí estamos leyendo. Pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a su palabra, vamos a pedir conforme a su voluntad, vamos a pedir conforme a lo que Él quiere para nosotros. Entonces, el permanecer en la palabra, el permanecer en lo que Él me dice, en automáticamente te va a producir orar, te va a llevar a orar. En automáticamente. Entonces, la primera es, ¿qué está causando la palabra? ¿Qué efecto causa la palabra en tu vida? Y la segunda razón que hemos visto es, tu obligación no es dar fruto. Tu obligación, ¿qué es? Es permanecer en Cristo en una relación diaria, en una vida llena de su palabra, una vida llena de adoración y pues también estando en la iglesia. Versículo 5, ahí en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. ¿Qué sería el llevar fruto? Después de lo que hemos estado ahorita viendo y hablar de que Jesús quiere que demos fruto, ¿qué sería llevar fruto? Si hablamos de fruto, fruto es la expresión en la naturaleza de un árbol, ¿no es cierto? Si tenemos una rama que pertenece a un árbol de manzanas, ¿qué clase de fruto va a dar? Manzanas, ¿no? Hay una rama de un manzano, ¿qué va a dar? Manzanas. Si hay una rama de un fruto, de un árbol que es un naranjo, ¿cuál va a ser su fruto? Naranjas, ¿no? Ya lo vimos. Si hablamos de la vid, ¿qué va a dar? Uvas. Y la pregunta sería, si tú eres una rama y perteneces a Cristo, ¿qué fruto vas a dar? ¿Qué fruto vas a dar? ¿Alguien me dice? Si es un naranjo, ¿qué va a dar?
Si es un manzano, ¿qué va a dar? Y si el fruto, y si el árbol es Cristo, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? A Cristo. O sea, en otras palabras, cuando alguien está en la palabra de Dios, cuando alguien permanece en Cristo, lo que va a salir de él es el carácter de Cristo en todo momento. Eso es. Yo sé que me pueden decir el amor, porque son el fruto del Espíritu Santo y todo, y claro que sí, pero lo que va a salir es Cristo. Por eso cuando decimos, y aquí es quizás la clave de la enseñanza del día de hoy, aquel que es un verdadero cristiano, por naturaleza, ¿qué va a dar? Fruto. ¿Y cuál es el fruto? A Cristo. O sea, no es algo que yo tengo que hacer, sino es algo que naturalmente va a producir nuestra vida. Si yo leo su palabra, si yo le conozco a él, si yo permanezco en una relación íntima con él, soy cercano a él, si yo voy a escuchar la palabra y voy a vivir, memorizarla, voy a orar, en automático mi vida va a empezar a reflejar ¿a quién? A Cristo. Y la gente va a empezar a decirte, eres cristiano, ¿verdad? Y vas a decir, sí, ¿cómo sabes? Sé que se te ve algo diferente. Claro. Cuando vemos la Biblia y que vemos la historia de Moisés, que estuvo en la presencia de Dios, y cuando él bajaba, el resplandor de Dios estaba sobre su rostro. No podía evitar que la gente supiera que había estado con Dios, porque su rostro lo reflejaba. En nuestra vida diaria es lo mismo. Si tú pasas tiempo con Dios, si tú pasas tiempo en su palabra, memorizas su palabra, pasas tiempo orando, permaneciendo en él, viviendo en él, créeme, en automático lo que va a producir tu vida va a ser a Cristo. Y es importante que lo podamos tener. Un árbol no se puede, un árbol no se va a forzar para poder dar un fruto. O sea, nunca ves un árbol pujando, ¿verdad? ¿Qué hace ese árbol? Oh, aquí tratando de dar fruto, ¿verdad que no? Sino que el árbol de repente, una florecita, una señal, y de repente el fruto empieza a brotar, y luego otro y otro y otro, y cuando menos pienses, el árbol ya tiene fruto. No es de la noche a la mañana, no es en un instante a otro, pero el fruto empieza a salir a su tiempo. Cuando tú estás con Dios, cuando estás con Jesús, Dios va a producir ese fruto natural en tu vida. Mira, veamos algunas cosas que en la Biblia nos menciona que se refiere al fruto, y es algo que surge al momento que estamos nosotros con Dios. Romanos 6:22, así vamos a ir viendo rápidamente, no voy a explicarlo, simplemente lo vamos a leer. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Un fruto que va a brotar en ti en automático si permaneces en Jesús, que es la santificación. Otro fruto, Filipenses 4:17. Esto habla acerca de la generosidad que estaban dando. Pablo está explicando esto. Dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, el ser generoso, el poder ayudar en la obra, todo es parte de un fruto que va a producir cuando estás en Cristo. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen
su nombre. Y puedo aprender algo aquí en este versículo, que mi alabanza es un fruto natural de permanecer en Cristo. Naturalito. ¿Por qué le cantamos? Brota de nuestra boca esa gratitud para con Dios. Juan 4:35. Juan 4:35 y 36. Jesús habla y dice esto: ¿no decid vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Verso 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Otro fruto natural es cuando nosotros le hablamos a la gente de Cristo y empezamos a cosechar almas para nuestro Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cuando oramos, cuando estamos en la palabra, cuando permanecemos en Él. Otro fruto, Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Entonces me habla de una disciplina que tendremos con un solo propósito, que pueda producir justicia en nosotros. Entonces todo esto se reduce al carácter de Cristo. Y la última que veremos hoy es Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 me dice: mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Interesante. No dice los frutos del Espíritu, sino dice el fruto. Y cuando me habla del fruto se está refiriendo simplemente al amor. Bueno, ¿y dónde entran los demás? Bueno, es que todo lo demás es una expresión del amor. Por ejemplo, es gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Son características o expresiones del amor de Dios. Todos estos son frutos que nosotros vamos a producir cuando nosotros pasamos tiempo cercano con Jesús. La pregunta podría hacerte el día de hoy es: ¿estás dando fruto? ¿Estás dando fruto? Si estás dando fruto, Dios quiere limpiarte. Porque yo estoy seguro que todos nosotros estamos mostrando algo de Cristo. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, nuestro fruto ahí está. En un cambio, que somos cristianos, somos diferentes. Y lo que leíamos al principio es: Dios lo quiere limpiar. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Para qué? Para que lleves más fruto, para que puedas ser más como Él. Y entonces el versículo 8 me dice el propósito de llevar fruto. Juan 15:8. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto fruto? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Cuando tú pasas tiempo con Dios, en una intimidad cercano, en su palabra, orando, buscándolo, y que en eso produce en ti el carácter de Cristo, que cada día te pareces más y más en Él, en eso Dios se glorifica. Y es el propósito de nuestra vida. El buscarlo tiene ese interés, que Dios sea glorificado, porque todo lo que nosotros hacemos es para su gloria. El propósito de Jesús nos establece es ese. Entonces tengo que meditar el día de hoy y saber si estoy dando ese fruto, cómo lo estoy dando ese fruto, y cada día cómo me parezco más a Jesús.
Entonces puedo terminar con estos dos pensamientos para acabar el día de hoy. La primera, cuando la palabra está afectando mi vida, podré estar seguro que a su tiempo daré fruto. ¿Sí? Otra vez, cuando la palabra esté afectando mi vida, puedo estar seguro que a su tiempo daré fruto. Nosotros tenemos, estaba pensando mucho en el mensaje cuando el mensaje estaba pensando en esto, que nosotros tenemos un limón y tuvimos la fabulosa idea de hacerlo desde cero. Agarramos un limón, lo cortamos de un árbol que daba frutos todo el tiempo, lo partimos, sacamos la semilla, lo abrimos para germinar, salió la plantita, fue creciendo y la plantamos en un lugar que tenemos ahí en la casa. Y nosotros queríamos, ¿hace cuánto plantamos ese? Como 5 años más o menos. No sé, de repente yo voy a los viveros, ¿verdad? Cuando vas y ves las plantitas de limón, ya con limones, y yo decía, no, la próxima semana hacemos limonada casi, ¿no? Y pasó un tiempo y pasó un año y estaba chiquita todavía. Pasó otro año y se nos heló y no, pues ya vamos a quitarlo, y volvió a brotar. Y el siguiente año y no daba limones. Y otro año y no daba limones. Y hasta mi esposa había dicho, ¿sabes qué? Pues quítalo, sácalo. Y gente me decía, hay que injertarlo, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Y pues nosotros, como quiera, el agua, el cuidar y todo eso. Ya ahorita ya nos da limones, ¿verdad? Ya estamos ahorita vendiendo salen como 3 camiones por mes ahorita vendiendo limones, no se crean. Ya nos da limones, pero a lo que voy es que, como no lo sabemos, no somos de rancho, somos de aquí, ¿verdad? A lo que voy es que a veces queremos tener el fruto muy pronto, y el fruto sale al tiempo que debe de salir. Y eso lo pensaba porque muchas veces nos podemos desanimar pensando, es que yo no cambio, es que no puedo dejar de hacer lo que no debo de hacer, es que sigo batallando, y es que batallo a veces para leer la Biblia, o batallo para orar, o batallo para seguir, o para ir. Y yo tengo que decirte algo, lo que tienes que hacer simplemente viendo el día de hoy es permanecer en Él, ir a su palabra y permitir que Él sea el que poco a poco vaya transformando tu vida. Por eso te digo ahorita, si tú permites que la palabra produzca un efecto en ti, tarde o que temprano vas a empezar a ver un fruto en tu vida. No te vas a dar cuenta cuando de repente vas a empezar a dar ese fruto. Pero para poder dar ese fruto tienes que permanecer en la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo capítulo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Y luego me dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. Pero el secreto está, dará su fruto en su tiempo. No te desesperes, no te desanimes, no quieras tirar la toalla. Lo que tienes que hacer es permanecer en Él, acercarte a Él, ir a su palabra, y a su tiempo vas a ver el fruto que va a salir de ti. Y vuelvo a decirte, dar fruto no es tu responsabilidad ni tu papel. Tu papel es permanecer en Él, y Él va a producir ese fruto en ti. Ahora, si nunca ha habido fruto en tu vida, probablemente es porque te está indicando que es una ausencia de vida.
En otras palabras, es que no has cambiado porque nunca has tenido un encuentro con Jesús. Cuando tienes un encuentro con Él, tu vida cambia para siempre. Si tú estás cansado de tu manera de vivir, si estás cansado de tu manera de comportarte, de conducirte, si ya no sabes qué hacer y estás desesperado, yo quiero decirte el día de hoy, tienes que entregarle tu vida a Jesús. No hay otra manera. Una iglesia no te va a cambiar, entiéndelo. Un pastor no lo va a hacer. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, nadie lo puede hacer. Tú mismo no. Meterte en estudios y en programación neurolingüística o cualquier tipo de seminario no te va a cambiar. Lo que necesitamos es nacer de nuevo y solamente Cristo puede transformar nuestra vida. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer en Él. Y si no lo has hecho, otra vez, ve a Él. Búscalo en su palabra, búscalo en oración. Ten una intimidad diaria con Él. Y verás que Dios va a empezar a producir ese fruto en tu vida. Cuando menos te des cuenta, va a brotar ese fruto que es Cristo y la gente lo va a empezar a ver en ti.